o algún problema en la red que les daba una posibilidad de tener roturas al concentrar tensiones en ciertos lugares donde se producían las alteraciones de esa red. Luego vimos los gases ideales, una aproximación a los gases reales, que he estado leyendo varios de los trabajos que me han enviado, algunos son muy lindos, muy buenos. Y después vimos mezcla de gases tratados como gases ideales. Así que nos está quedando de esta unidad solamente el tratamiento de los líquidos, las propiedades de los líquidos, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos del estado de agregación líquido, ya hemos visto algunas de las condiciones más simples. Dijimos que los líquidos tenían fuerzas de interacción entre sus moléculas que eran aproximadamente iguales entre las de repulsión y las de atracción. Esto hacía que las moléculas se mantuvieran relativamente cerca unas de otras, pero con la posibilidad de fluir, ¿sí? Distinto de los sólidos, que tienen una distribución geométrica regular, pero no fluyen, y distinto de los gases, que estaban las moléculas muy separadas unas de otras, ya ocupando el volumen del recipiente que los contiene, mientras que el líquido tiene un volumen propio. Muy bien, vamos a suponer que nosotros tenemos un recipiente en donde vamos a colocar un líquido que para nosotros va a ser agua. ¿Sí? Vamos al estudio de los líquidos, los vamos a hacer con el agua, porque es el líquido más importante que tenemos para después utilizarlo en las soluciones y todas las demás. Vamos a hablar de los líquidos en general, y cuando haya alguna diferencia la vamos a hacer notar. Pero el ejemplo del agua nos va a servir para ver las propiedades del resto de los líquidos que son en general. Supongamos entonces que tenemos este recipiente con agua y nosotros sabemos que si existe un valor de temperatura por arriba del 0 grado absoluto, ¿sí? A una determinada temperatura, a esa temperatura va a haber determinada energía cinética en el sistema, es decir, va a haber una velocidad con que se mueven esas moléculas que es específica para ese valor de temperatura. Recuerden que la temperatura nos está dando el valor promedio de la velocidad con que se mueven estas moléculas, ¿no? Supongamos ahora que, como estas moléculas están en permanente movimiento, que queremos estudiar una de ellas, una de estas moléculas que están en el recipiente y la influencia que le hacen sus vecinas. Para que podamos hacer eso, tenemos que detenernos en un momento determinado de la existencia de este sistema, para que dejemos inmovilizadas a las moléculas en un determinado lugar, es decir, es como si le sacáramos una foto, ¿sí? En un determinado lugar, y a partir de eso vamos a poder hacer el estudio. Entonces, en nuestra fotografía del sistema, inmovilizamos todo, vamos a estudiar qué le pasa a estas moléculas y la influencia que tienen sus vecinas, ¿sí? Las que están rodeándola a esa molécula. Como nosotros sabemos, en este caso el agua tiene un dipolo permanente, es una molécula dipolar o polar. Y ese dipolo siempre, como es permanente, siempre tiene la parte negativa sobre el oxígeno y la parte positiva sobre los hidrógenos. Y las moléculas que la rodean también son polares, porque estamos hablando de agua pura en este sistema. Es un líquido puro el que estamos tratando. Entonces, existe interacción, ya las conocemos a esas interacciones, hemos hablado de la interacción puente de hidrógeno, que le da cierta fuerza de atracción a las moléculas entre sí, pero también hay fuerzas de repulsión, y ya hemos dicho que ambas están aproximadamente equilibradas, ¿no? Ahora,
el valor de la fuerza de atracción o de repulsión que existe con las vecinas no es constante, porque no hay igual distancia de separación entre las moléculas, esta molécula central y sus vecinas. Como no es un sólido, es decir, no hay una distribución geométrica particular, cada molécula se ubica a una distancia que puede ser distinta, de hecho lo es distinta, respecto de esta molécula central que estamos estudiando. Por lo tanto, si se modifica la distancia, se modifica la fuerza. Volvemos a nuestra amiga la ley de Coulomb, ¿sí? La fuerza de interacción entre dos dipolos va a depender inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Entonces, cuanto mayor sea la separación, mucho menor va a ser la fuerza. Además, no todas están interaccionando polo negativo con polo positivo de su vecina, porque como hay movilidad, también puede haber rotaciones y en algunos lugares, en vez de haber atracción, habrá repulsión. Entonces, las fuerzas que se establecen entre esta molécula central y sus vecinas, las que la rodean, va a ser diferente, ¿sí? Va a ser diferente. Entonces, vamos a tratar de esquematizar una posibilidad que podría existir entre esta molécula y sus vecinas, estableciendo las fuerzas de interacción que hay entre ellas, ¿sí? Todos estos segmentos que yo estoy dibujando están hablando de esas fuerzas de interacción, que no son todas iguales, no son todas iguales. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos la sumatoria de todas esas fuerzas, muy poco probablemente podría dar cero, porque al ser fuerzas diferentes y distribuidas al azar alrededor de la molécula central, seguramente esa sumatoria nos va a entregar una resultante que podría ser, por ejemplo, esta, ¿sí? En ese instante, sumadas todas las fuerzas, obtenemos una resultante, que en este caso, para esta molécula, en este instante, está siendo obligada a moverse hacia arriba. Si tomáramos otra molécula, probablemente la dirección sería otra, y así para cada una de las moléculas que están dentro del recipiente. Ahora sí dejamos correr ya el tiempo y dejamos evolucionar al sistema, porque en el instante siguiente, esta molécula que está sufriendo esa fuerza va a sufrir una aceleración como consecuencia de la aplicación de esa fuerza. Ya sabemos que si no hay fuerza sobre un sistema, es decir, la sumatoria de la fuerza es igual a cero, si están en equilibrio, no va a haber aceleración. Esa molécula se movería en todo caso con velocidad constante o estaría quieta. Pero acá, como hay una fuerza resultante, la molécula sufre una aceleración y se va a mover. Se va a mover en la dirección en que está indicando ese vector fuerza que es resultante. Pero cuando se mueva esa molécula, va a cambiar absolutamente todo el entorno de la molécula, porque se va a acercar a algunas moléculas y se va a alejar de otras. Y si se acerca a moléculas que tienen el polo contrario enfrentándolas, va a aumentar la fuerza de atracción. Pero si se acerca a moléculas en donde hay un polo igual, va a aumentar la fuerza de repulsión. Por lo tanto, en el instante siguiente de este, cuando la molécula se mueve, todas las fuerzas van a cambiar y obviamente esa resultante también va a cambiar. Quiere decir que esta resultante va a aparecer instante a instante de manera diferente. ¿Cómo va a ser? Es absolutamente azaroso, ¿sí? No podríamos jamás poder dibujar o establecer cuáles son las fuerzas resultantes sobre cada una de esas moléculas. Imagínense la cantidad de moléculas que hay ahí adentro, ¿sí?
Ya sabemos que en 18 mililitros de agua tenemos 602.000 trillones de moléculas, así que ponerse a ver no resulta algo que sea posible. Entonces, vamos a tener sobre cada una de estas moléculas una resultante que instante a instante va cambiando en forma absolutamente azarosa. Y esto que hemos dicho para esta molécula se verifica en cada una de las moléculas que están dentro de ese recipiente. El resultado de esto es que el movimiento de las moléculas dentro del recipiente es absolutamente azaroso para todas las moléculas, ¿sí? Es totalmente caótico. No hay forma de poder predecir cuál va a ser el movimiento de cada una de esas moléculas dentro del recipiente. Estadísticamente imposible. Lo que sí sabemos es que la velocidad con que se van a mover, hay algunas que se mueven rápido, otras que se mueven despacio, pero la velocidad promedio, la energía cinética promedio, la puedo medir con el valor de temperatura que me indique el termómetro. Ahí voy a estar sabiendo la energía cinética. Este movimiento azaroso y caótico con que se mueven las moléculas de los líquidos se denomina movimiento browniano. Movimiento browniano, que ya lo había descrito Brown en el siglo XIX, ¿sí? A principios del siglo XIX, pero que recién es tomado dentro de la estructura de la ciencia que tenemos nosotros y explicado matemáticamente y físicamente por Einstein a comienzos del siglo XX. Él es el que le da esta estructura teórica, introduciendo el movimiento browniano a lo que nosotros conocemos como teoría cinético-molecular, ¿sí? Estamos explicando el fenómeno simplemente por el movimiento de las moléculas. Esto le valió a Einstein un artículo muy interesante que fue muy bien aprovechado, aunque ya se lo conocía el movimiento browniano, y ustedes lo pueden ver a simple vista en cosas diarias. Si ustedes ponen un vaso con agua que no esté muy limpia, ¿sí? Que tenga polvillo en suspensión, sobre en una ventana en donde estén ingresando los rayos del sol, que le peguen a ese vaso en forma oblicua, ustedes van a ver cómo se mueven esas partículas de polvo dentro del vaso. Y no es que el polvo tenga movimiento propio, lo que le está sucediendo a cada partícula de polvillo que está dentro de ese vaso es que es arrastrada por las moléculas de agua por el movimiento browniano. Lo mismo lo pueden hacer con otro fluido, el mismo aire, que a veces acá en La Rioja tenemos tierra para tirar para el techo, ¿no es cierto? Tenemos clima seco y con tierra en suspensión, polvo en suspensión siempre. Cuando la luz del sol entra en forma oblicua por una ventana, por una puerta o una habitación, uno puede ver, en los días de calor específicamente, cómo ese polvillo se mueve al subir el aire, ¿sí? Porque todos los fluidos presentan el fenómeno del movimiento browniano, los gases también lo tienen. Muy bien. Sigamos con nuestro análisis, porque yo les dije que todas las moléculas se movían en movimiento caótico, ¿sí? Movimiento azaroso. Pero hay unas moléculas de esta fotografía que hemos tomado de este instante que son muy particulares y que se van a comportar, aunque sufriendo las mismas fuerzas, de una manera un poquito diferente. Porque si nosotros tenemos en cuenta ahora una molécula tal como esta, que está exactamente en la interfase, es decir, en la última capa del líquido, porque después de ella viene el aire, esa molécula va a tener también la incidencia de las fuerzas de sus vecinas, pero esas fuerzas están todas dirigidas hacia el interior del líquido, porque para afuera no hay moléculas de agua. Todas están dirigidas hacia el interior. Y la resultante
va a estar dirigida hacia el interior, de tal manera que en el instante siguiente, esa molécula va a ser tirada por sus vecinas para volver a regresar al estado líquido. Digamos, está en el estado líquido porque siendo en la superficie está en el estado líquido, pero va a volver a el seno de ese líquido, ¿sí? Llega a la superficie y por la fuerza resultante de las vecinas que están por abajo es tirada para ingresar nuevamente al seno del líquido. Pero, acá en esta película que tenemos en este instante formada por arriba del líquido, van a suceder fenómenos que son muy particulares y que lo vamos a ir describiendo uno por uno. Uno va a ser la tensión superficial y otro va a ser la evaporación, ¿sí? Sobre esos temas nos vamos a concentrar ahora. Tensión superficial, que la designamos con la letra griega tau, ¿sí? Y la evaporación. A ver, ¿qué es la tensión superficial? Si nosotros, en vez de ver al recipiente del líquido en una vista frontal, la viéramos en una vista de planta, es decir, lo miramos desde arriba, lo vamos a dibujar, vamos a suponer que el recipiente es cuadrado, ¿sí? Es decir, estamos viéndolo desde arriba, es un florero, el que tiene el agua, y esa molécula está puesta exactamente sobre la superficie del líquido, acá. Esta molécula que tiene vecinas sobre la superficie, esas vecinas también le hacen fuerza para moverla. Y existe una fuerza que cohesiona a esas moléculas de tal manera que si respecto de la vecina yo quisiera separarlas a estas dos moléculas, separarlas sobre la superficie del líquido, debería realizar una determinada fuerza. Si a esta fuerza la realizo en una longitud L, en donde tengo moléculas que están puestas a lo largo de esa longitud L, vamos a decir que la fuerza aplicada para separar esas moléculas a lo largo de la longitud L se denomina tensión superficial. Esa es la tensión superficial. Es decir, es la fuerza que yo debo hacer para separar dos moléculas de la superficie de un líquido a lo largo de una longitud L. La palabra tensión me hace confundir un poco por lo que nosotros usamos normalmente en el idioma coloquial. Porque uno dice, me han tomado la presión sanguínea, ¿sí? Me ha puesto la enfermera, me puso ahí el tensiómetro, me tomó la tensión, y otro dice, me tomaron la presión. O sea que estamos usando presión y tensión como si fueran sinónimos, cuando no lo son en la ciencia, ¿no es cierto? Cuando usamos el lenguaje científico no vamos a usarlos como sinónimos, porque la presión, la vamos a escribir acá abajo, la presión es fuerza, pero por unidad de superficie o de área, fuerza por unidad de superficie. Y con otra condición, que esta fuerza que es vectorial sea perpendicular al área o superficie sobre la cual está actuando. Si yo tengo una determinada superficie y tengo esta fuerza, esta es una superficie S y esta es la fuerza, en realidad lo que tengo que hacer yo es encontrar la fuerza perpendicular a esa superficie, es decir, voy a multiplicarlo por el coseno del ángulo que forma y voy a encontrar su proyección sobre la perpendicular. Y esta va a ser la fuerza que voy a usar. De tal manera que la presión ahora es una unidad escalar. No es vectorial como la fuerza, porque es
es el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo que forma con la superficie respecto de la superficie. Y al hacer esto, ya estoy perdiendo el carácter vectorial de la fuerza porque estoy sacando en una dirección particular que es perpendicular a la superficie, por lo tanto, la presión se convierte ahora o resulta en un producto vectorial, perdón, escalar de un vector por un escalar. Entonces, el resultado es un escalar, la presión. La tensión superficial también es un escalar, porque la fuerza es en una sola dirección. ¿Sí? El módulo que yo voy a hacer de esta fuerza es en una sola dirección. ¿Cuál es la dirección? La de la superficie. Y la superficie siempre es horizontal, perpendicular a la dirección que nos lleva al centro de la Tierra. Es decir que también esa fuerza tiene una única dirección. Pero fíjense, en el denominador ya no tengo superficie, tengo longitud. Entonces, mientras la presión es Newton por metro cuadrado, la tensión superficial será Newton por metro lineal, ya no es superficie. O sea que las unidades difieren entre la presión y la tensión. A ver, para que nos entendamos en un lenguaje más sencillo para poder diferenciar presión y tensión. Presión es la fuerza perpendicular sobre una superficie que empuja a la superficie. Si yo estoy inflando una pelota y le estoy metiendo aire adentro de la pelota, el aire que ingresa le pega a la superficie interna de esa pelota y la estira, ¿no es cierto? La va inflando porque le está haciendo presión. Esa es la presión, la fuerza por unidad de superficie interna de esa pelota. Pero si ahora nosotros viéramos, sí, Ahí Eli. le pusieron algo por el chat. No. Fuerza por unidad, tensión no es fuerza por unidad de área. Les explico en ninguna ciencia, no sé quién le ha dicho que tensión es fuerza por unidad de área. Eso es presión. Maxi, ¿qué profe fue? ¿En qué? Pregúntenle al profe de física, ¿no? Tensión es otra cosa y ahora se los explico. Ya hemos dicho que es presión. Presión es esto, ¿no es cierto? Empujar sobre una superficie en forma perpendicular. Pero si yo veo a la pelota, supónganse que sea un globo el que estoy inflando, al inflarse, si yo veo la superficie se está separando, se está estirando ese globo. Es decir, las moléculas vecinas están sufriendo una separación, como si una fuerza estuviera tirando y estirando ese globo. ¿Sí? Esa fuerza que estira a la superficie, a eso le llamo tensión. Y la tensión no es una unidad de presión, son unidades diferentes, porque la tensión es por unidad de longitud. A lo largo de una línea la mido yo. ¿Se entiende? Pregúntale al profe si no hay un error en el apunte, Maxi, porque presión y tensión son valores diferentes, ¿sí? No son de la misma unidad, son dos conceptos totalmente diferentes. Uno es el empuje sobre una superficie y otro es el estiramiento sobre una superficie. Fíjense cuál es la principal diferencia. Es la posición de la fuerza, porque la fuerza en la presión es perpendicular a la superficie, mientras que la fuerza en la tensión es colineal a esa superficie. Vendría a ser ya no colineal, sino se dice coplanar. Está sobre el mismo plano, coplanar. La fuerza de la tensión es coplanar a esa superficie en donde está actuando para estirar esa superficie. Por eso, cuando nosotros llenamos un vaso con agua y le seguimos tirando agua, ya está hasta el borde, así el vaso, y le sigo tirando agua,
despacio, yo voy a ver que el agua en el centro toma una altura que es superior a los bordes. ¿Y por qué? Porque la fuerza de la tensión superficial mantiene unidas a todas las fuerzas y evita que se desborde. Pero una vez que empezó a caer el agua, se pierde ese valor de la tensión porque ya hay un lugar en donde se desagota toda la fuerza de la gravedad que está tirando de esa masa de agua para salir. Fíjense ustedes, si nosotros tuviéramos una gota de agua cayendo acá en la tierra, sobre la tierra, nosotros dibujaríamos esa gota de esta manera, ¿no es cierto? Así. Pero no sé si habrán visto en alguna película o en alguna serie en la televisión, algún dibujo, qué le pasa a un líquido en un lugar en donde no hay gravedad y en el vacío. Por ejemplo, los astronautas que están en un módulo lunar y tiran una gota de líquido. ¿Qué forma toma esa gota de líquido? Algo así como que esférica. Perfectamente esférica, porque al principio se mueve para todos lados, pero cuando se empieza a acomodar y queda en equilibrio, se transforma en una esfera. ¿A qué se debe que se transforme en una esfera? Principalmente a esta fuerza, que están dirigidas hacia el centro de la gota. Cada gota, cada molécula del agua que llega o del líquido que llega a la superficie de esa gota es tirada hacia el centro. Y de esa manera la tensión superficial mantiene aprisionada a todas las gotas dentro de esa esfera. Pero cuando ya entramos en la gravedad de la Tierra, comienza a caer atraída por la gravedad. Y como hay aire, el aire tiene que ser desalojado por la gota para caer. Entonces el aire rodea a la gota y sale hacia arriba. Y eso le da la forma aerodinámica que tiene la gota. ¿Se entiende cómo actúa la tensión? ¿Entienden la diferencia entre tensión y presión? No escucho nada. Sí, profe. En el aire sí. Y en el espacio exterior hay movimiento browniano, obviamente. Hay movimiento. A ver, en el único lugar en donde no vamos a tener movimiento va a ser en el cero absoluto. Y en una cápsula espacial, en el interior de la cápsula espacial o en el interior del traje del astronauta, yo tengo que mantener las condiciones de sobrevida para ese astronauta, no lo puedo poner a 0 grados. Estamos hablando de 0 grados Kelvin, o sea, 273 grados bajo cero, ¿sí? Sería un palito duro el astronauta. Lo que tengo yo ahí adentro es un ambiente de temperatura controlada que está aproximadamente en los 20 grados, 25 grados, ahí está, ¿no es cierto? No, no. Si hay vacío, no hay que se mueva, porque es vacío. Porque si estamos hablando de movimiento browniano es porque hay partículas para que se muevan. Y en el vacío no hay partículas. Está vacío. ¿O qué creen que hay en el vacío? Nada. ¿Sí? Bueno. A veces algunos conceptos que uno cree que son sencillos de entender, a veces se complican, pero es entretenido poderlos entender y aplicarlos, porque muchas de las cosas que vemos se deben a estos fenómenos. Y uno de ellos, uno de los efectos de esta tensión superficial, es justamente la evaporación. Miren, nosotros tenemos un recipiente lleno de líquido que está moviéndose todas sus moléculas en forma caótica, azarosa, en movimiento browniano, y hemos dicho que algunas moléculas pueden, en ese movimiento, llegan a la superficie y se ven compelidas a ingresar nuevamente hacia el seno del líquido por la fuerza de tracción que les hacen sus vecinas que están por debajo de ella, porque por arriba hay aire.
Sin embargo, como nosotros sabemos que este líquido no es ideal en su movimiento, sino que es real, hay moléculas que se mueven rápido y otras que se mueven despacio, ¿sí? Podríamos hacer una gráfica que ya la hicimos en una oportunidad. Esa gráfica era de la velocidad, vamos a poner acá el número de partículas, y acá la velocidad o energía cinética, si quieren, ¿sí? Y nos daba más o menos como si fuera una campana de Gauss, nada más que un poquito más alargada de aquel lugar. Y por acá teníamos un valor de velocidad media, que era la que me marcaba el termómetro. El termómetro me da un solo valor de temperatura, que es como si existiera un solo valor de energía cinética o de velocidad, que en realidad es el promedio de la velocidad que tienen las moléculas. Hay moléculas que andan más rápido que esta que me da el termómetro y hay otras que andan más lentas. ¿Sí? Sin embargo, hay otro valor que no lo hemos graficado acá, que es interesante poderlo conocer, que se llama velocidad crítica o energía cinética crítica, ¿sí? Que es un valor particular para cada uno de los líquidos. La velocidad crítica, particular para cada líquido, ¿sí? Es aquella que va a determinar el destino que va a tener la molécula que llega a la superficie. Porque si la molécula llega a la superficie del líquido con una velocidad inferior a esa velocidad crítica, la molécula va a ser arrastrada por el resto de las moléculas que la rodean hacia abajo y la van a regresar hacia el seno del líquido. En cambio, si la partícula o la molécula en cuestión tiene una velocidad superior a la crítica, la velocidad que trae puede separar a las moléculas de la superficie y esa molécula escapa a la fuerza que le hacen las demás para retenerla y pasa al estado gaseoso. Esto es, evapora. A eso le llamamos evaporación. A ver si podemos dar un concepto que englobe todo lo que necesitamos conocer para definir la evaporación. La evaporación va a tener tres conceptos que son absolutamente imprescindibles para poder definir. En primer lugar, la evaporación es el pasaje desde el estado líquido hacia el estado gaseoso. Por ahora lo vamos a poner gaseoso, después vamos a entender que puede ser al vapor, ¿sí? al estado de vapor, porque hay una diferencia entre un gas verdadero y un vapor, ya lo vamos a conocer enseguida. Entonces, la primera condición de la evaporación es pasar desde el estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Pero esta condición también la comparte con la ebullición. Y nosotros sabemos que acá estamos a una temperatura constante que no es de 100 grados y la presión de una atmósfera. Es decir, no estamos haciendo hervir el agua para que esa molécula evapore. Estamos a una temperatura, qué sé yo, 20 grados Celsius. ¿No es cierto? Entonces, a los 20 grados Celsius se produce la evaporación. Si yo dejo una gotita de agua sobre la mesa de la cocina y la temperatura ambiente es de 20 grados, se me va a ir la gotita, va a evaporar todo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo hace, qué consecuencias trae esta evaporación. Entonces, no lo hicimos hervir, pero es el pasaje del estado líquido al gaseoso que lo comparte con la ebullición. Luego vamos a hablar de la ebullición. En segundo lugar, es un fenómeno superficial. Es decir, que solamente pueden pasar desde el estado líquido al gaseoso aquellas moléculas que hayan llegado a la superficie del líquido.
No puede haber evaporación de cualquier molécula que esté en el seno del líquido. Esas no pueden evaporar. ¿Y saben por qué? Porque la presión atmosférica está aplastándolas a todas las moléculas adentro del recipiente y no las va a dejar salir, no van a poder separarse. El hecho de que estén tan cerca es porque la presión atmosférica está apretándolas a todas las moléculas adentro de ese recipiente. Entonces, la única molécula que puede evaporar va a ser la que llegue a la superficie, pero con la condición de que su velocidad, ¿sí?, sea tal que pueda vencer a la tensión superficial. Que eso lo logra cuando va a una velocidad superior a la crítica, porque si va a una velocidad inferior a la crítica, no lo va a poder hacer. ¿Sí? Tiene que tener la velocidad suficiente. Es como un choque. Si el choque se hace despacito, no hay deformación, no pasó nada. Si es muy grande, ahí hay rotura. Lo mismo pasaría acá. Si la molécula va despacito, llega a la superficie y pega la vuelta, no pasó nada. En cambio, si llega a la superficie con fuerza, va a poder romper esa malla de la tensión superficial y poder atravesarla y pasar al estado gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera condición ocurre a ¿qué valor de temperatura? A cualquier valor de temperatura en donde exista ese líquido. En el caso del agua, si estamos a una atmósfera de presión entre superiores a 0 o inferiores a 100, ahí vamos a tener líquido. Incluso en el 0 y el 100 tenemos líquido, pero mezclado ya con sólidos o con gases, ¿no? Pero en todo ese rango que haya líquido, se va a producir evaporación. Lo que pasa es que la evaporación va a depender de la temperatura ambiente. Cuanto mayor sea la temperatura ambiente, más rápida es la evaporación. A ver, nosotros en el verano lavamos la ropa, vamos a la siesta, la vamos a colgar, colgamos la ropa y al ratito ya la tenemos que bajar porque ya está seca, se seca con un ratito porque la temperatura ambiente es muy alta. En cambio en el invierno nos demora un poco más, además hay más humedad en el ambiente. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos la temperatura? Dibujado acá se corre. En vez de estar ahí, ahora tendrá esta forma. Y fíjense que como la velocidad crítica para ese líquido no cambia porque es una constante, ahora tengo poquitas moléculas que no pueden salir, pero tengo muchísimas moléculas que sí pueden evaporar porque ya tienen la velocidad suficiente para vencer a la tensión superficial. ¿Se entiende cómo funciona la evaporación? ¿Me escucho? Sí, sí, sí. Yo, profe, esa última parte como que mucho no la entendí. Yo no lo entendí tampoco. Perfecto. Veamos de nuevo. La curva en azul es a 20 grados, supongamos. ¿Sí? 20 grados Celsius. Esta es la temperatura de esa masa de moléculas que están en la temperatura promedio. ¿Sí? Y esta es la velocidad crítica. Fíjense, en azul, por debajo de la velocidad crítica, tengo muchísimas moléculas que no van a poder evaporar. En cambio, esto sí va a poder evaporar porque está por arriba de la velocidad crítica. ¿Está bien? Si ahora nosotros subimos la temperatura y la llevamos a 40 grados Celsius, toda la curva esa se corre para allá. Porque ahora el promedio es de 40 grados. Y vamos a tener poquitas moléculas que no pueden vencer a la crítica, se están por debajo de la crítica, no pueden vencer la tensión superficial, y tenemos muchas moléculas que sí lo pueden hacer. O sea que a medida que vamos aumentando la temperatura, vamos corriendo esta línea, esta campana, pasando a
valores superiores a la velocidad crítica, con lo que estoy aumentando la cantidad de moléculas que pueden evaporar. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Ahora sí lo entendí. Sí, profe. Bien, bien. Miren qué importante que es la evaporación. Cuando tenemos un recipiente con líquido y una molécula de esas evapora, trae consecuencias sobre el líquido que queda en ese recipiente. Porque se las hago rápido al cálculo. Supongamos que nosotros tenemos 10 vehículos que pueden circular a 90 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces los largo en la carrera y todos andan a 90 kilómetros por hora. El promedio de velocidad de todos los autos es 90 kilómetros por hora. Sumamos los 90 de los 10 autos, lo divido en 10 y listo. Pero en una de las vueltas, uno de los autos en vez de andar a 90 anda a 100. Entonces el promedio ya no es 90 kilómetros por hora. ¿Cuánto va a ser el promedio? Y va a ser 91 kilómetros por hora. Porque la suma ahora ya no me da 900, me da 910. Y al dividirlo en 10, me queda 91. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo sacar el promedio? Sí, profe. Sí. Entonces, ahora, por ese autito que anda más rápido, yo tengo un promedio mayor. Supongamos que de los 10 autos de la carrera, 9 que andan a 90 y 1 que anda a 100, nosotros a ese que anda más rápido lo sacamos, lo retiramos, porque ahora yo lo quiero mantener al resto de los vehículos en la carrera, sacar el que anda más rápido. ¿Qué le pasa al promedio? Si ahora me quedo con los 9 que andan a 90. ¿Disminuye? El promedio es 90. Ahora disminuyó. Antes era 91. Cuando saqué el más rápido, me cayó a 90. ¿Sí? Lo mismo le pasa al agua. Si de las moléculas de agua yo quito las que andan más rápido, porque se van al estado gaseoso, las que quedaron ahora tienen menor promedio de velocidad. Por lo tanto, tienen menor temperatura. La evaporación produce una disminución de la temperatura en el líquido que quedó. ¿Se entiende eso? Entonces, esto no quiere decir que si yo dejo evaporar un líquido, lo que vaya quedando va a ir cada vez más frío y se va a congelar en algún momento, no. ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que nosotros tenemos un recipiente con líquido, ¿sí? Así como este, abierto en contacto con el exterior. Es decir, hay una posibilidad de transferencia energética con el medio. Las moléculas que andan más rápido se van, evaporan. ¿Por qué? Porque superaron a la velocidad crítica, vencieron la tensión superficial y se van al estado gaseoso. Disminuye la temperatura en el líquido, pero al disminuir la temperatura en el líquido se produce un desequilibrio térmico entre el exterior y el interior. Como afuera está más caliente que acá, tiene más calor que acá, el calor fluye desde el exterior hacia el interior y hace recuperar la temperatura del líquido. ¿Qué quiere decir que hace recuperar la temperatura? Que algunas de las moléculas que antes estaban andando despacio, ahora van a aumentar su velocidad porque el calor que está fluyendo desde el exterior lo transforma ahora en energía cinética. Recupero la temperatura, recupero las moléculas que andaban rápido, pero esas se vuelven a ir. Y vuelve a haber desequilibrio térmico, vuelvo a ingresar calor, vuelvo a aumentar la temperatura, es decir, la energía cinética, vuelve a evaporar. Y al cabo de un tiempo me voy a quedar sin líquido, porque todo el líquido evaporó. ¿Se entiende cómo es el fenómeno? Sí, profe. A ver, ¿qué pasa en el verano cuando nosotros hacemos ejercicio? Claro, nos hace un calor bárbaro. ¿Por qué? Porque estamos gastando muchísima energía internamente y producimos calor por ese uso de energía, ¿sí? Y ese calor hay que disiparlo porque si no nos va a dar fiebre.
¿Qué hacemos para disipar el calor? Transpiramos, ponemos líquido sobre la superficie del cuerpo, de tal manera que ese líquido, cuando evapore, se lleva la... Por eso nos ponemos frío después de un tiempo de hacer ejercicio. El cuerpo Exactamente. se pone fresco. Transpiramos, el agua esa que hemos puesto en la superficie evapora y se lleva calor de nuestro interior. Y si hacemos ejercicio en el invierno, abrigado, transpiramos, se evapora el agua, nos hace frío, nos enfermamos. ¿Sí? Así Claro. que tener cuidado. Lo mismo Bueno, pasa en la pileta, por ejemplo, cuando salimos no hace frío, porque el agua que claro, y está más en si nuestro nos da el cuerpo, vientito. Si nos da el claro, vientito, peor todavía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el viento acelera la evaporación. Se lleva claro. más rápido las moléculas, entonces sentimos el frío. Lo mismo pasa con una cantimplora, la caramañola, ¿no es cierto? Cuando llevamos el agua a otro lugar que está forradita con un cuero que mojamos. ¿Para qué lo mojamos? Para que la evaporación mantenga el líquido interno fresco. Si ustedes van de viaje, cuando se pueda viajar de nuevo, qué lindo. Si van de viaje en el auto, ¿no es cierto?, por la ruta y tienen ahí una botella de gaseosa medio tomar y se les calentó, lo mejor que se puede hacer es envolverla con un trapito, mojar el trapito, sacarla por la ventanilla. Cuando se evapore el agua de ese trapito, adentro va a quedar fresquita el agua. Obviamente tapada, ¿no es cierto?, para que no recupere rápidamente el Claro. calor. Eso sería calor latente de vaporización. Exactamente, exactamente. El Claro. calor latente de vaporización se lleva calor sensible. ¿Sí? Utilizo el calor sensible para transformarlo en calor latente de evaporación. Perfecto. Miren qué interesante que es, ¿no? La evaporación, viéndola de esta forma, porque no es solamente que se me vaya una molécula del estado líquido al gaseoso y se acabó. Eso es toda la evaporación. No, trae como consecuencia muchísimas cosas en el interior. Muy bien. Otro de los puntos que vamos a ver, ahora que ya vimos que el agua evapora, es el concepto de presión de vapor. Presión de vapor. Y vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro recipiente con líquido, lo vamos a poner de nuevo de frente, y le ponemos una tapa. Lo cerramos. Ahora vamos a tener un sistema cerrado, no aislado, cerrado. ¿Sí? Es decir, no va a tener intercambio de masa con el exterior. Si nosotros empezáramos de cero, idealmente, en donde la temperatura va a ser constante, de nuevo los 20 grados Celsius, vamos a ver que las moléculas que andan más rápido de este líquido comienzan a pasar al estado gaseoso. Y las voy a retener en este espacio que yo tengo en la parte superior. Ahora tengo un gas en la parte superior y como cualquier gas va a ejercer presión. A esa presión que ejercen las moléculas de agua en el estado gaseoso en la parte superior, le llamamos justamente presión de vapor. Es la presión que está ejerciendo el vapor de agua que yo lo tengo encerrado en la parte superior del recipiente. La presión de vapor la podemos, si es presión, ¿qué es? Es fuerza por unidad de superficie. Fuerza que hacen las moléculas sobre la superficie del recipiente, que puede ser arriba, a los laterales, o sobre la superficie del agua. Es decir, las moléculas que pegan en la superficie del agua inmediatamente son captadas y llevadas al seno del líquido nuevamente. Es decir, que mientras hay moléculas que salen al estado de vapor, hay otras que van regresando al estado líquido porque chocan contra la superficie del líquido. Pero al principio del fenómeno hay muchas moléculas que salen, pocas que entran, pero a medida que se van concentrando la cantidad de moléculas en la parte superior, llega un momento en que la cantidad de moléculas que pasan al estado de vapor se iguala con las que regresan al estado líquido. E incluso pueden
regresar al estado líquido sobre la superficie, no líquida, sino del recipiente, porque condensan sobre esa superficie. ¿Sí? Ustedes hacen así sobre el vidrio y van a ver el agua condensada sobre el vidrio. Lo mismo pasa acá. Se va a condensar agua sobre la superficie del recipiente. Esas las tengo que contabilizar como moléculas que regresan al estado líquido, porque ahora ya forman una gotita y empiezan a caer sobre el líquido que está contenido en la parte inferior cuando ya la gravedad las puede afectar a esas gotas. Entonces, en ese momento en donde se produce el equilibrio de la cantidad de moléculas que pasan al estado de vapor respecto de las que regresan, decimos, ahí está el valor de presión de vapor a esa temperatura particular. Cada líquido presenta a cada temperatura un valor de presión de vapor particular, que yo lo puedo buscar en tabla, en los libros. ¿Sí? En los libros yo puedo buscar las tablas y me salen, por ejemplo, para el agua a 25 grados Celsius tengo tales valores de presión de vapor, tal valor. ¿Sí? A 20 grados, a 18 grados, etc. A distintas temperaturas los valores de presión de vapor. Obviamente que a mayor temperatura, mayor es la presión de vapor. ¿Por qué? Porque mayor es la cantidad de moléculas que pueden pasar al estado de vapor cuanto mayor sea la temperatura, porque estoy superando la temperatura crítica. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Resulta que, si ustedes no dicen nada, yo interpreto de que no hay problema, si no, me lo dicen. No sé, Ángel. Si nosotros, en este momento, que ya estamos en el equilibrio, destapamos el recipiente, obviamente que muchas de esas moléculas que están en el estado de vapor van a tender a irse de ahí porque nadie las retiene. Entonces, ¿qué va a hacer el líquido? Va a tratar de reponerlas para lograr el equilibrio que no se va a lograr nunca, porque si está destapado esto, vamos a poner moléculas, pero esas moléculas se están yendo, o sea que el líquido está reponiendo permanentemente moléculas para alcanzar ese valor de presión de vapor a esa temperatura, pero se están yendo. Quiere decir que nosotros podríamos interpretar en este caso a la presión de vapor como la tendencia que tiene ese líquido a pasar al estado de vapor. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Ahora vemos a la presión de vapor como la tendencia que tienen esas moléculas a pasar al estado gaseoso o de vapor. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser la cantidad de moléculas que pueden superar a la tensión superficial y pasar al estado de vapor. ¿Sí? La tendencia aumenta con la temperatura. La presión de vapor aumenta con la temperatura. Y sigo aumentando la temperatura. Y hay más moléculas que vapor. Y sigo aumentando la temperatura rápidamente. ¿Yo puedo aumentar la temperatura indefinidamente? No escucho. ¿Hasta dónde podemos aumentar la temperatura en el agua líquida? ¿Hasta 100 grados? Si la presión es de una atmósfera, la presión atmosférica es de una atmósfera, hasta los 100 grados. Porque ahí empieza a producirse ¿qué fenómeno? La ebullición. ¿Sí? Lo ponemos acá. La ebullición. A ver, ¿cómo es el fenómeno de la ebullición y en qué se diferencia al fenómeno de la evaporación? Resulta que a medida que, a ver, yo me voy a manejar con valores imaginarios, van a ser de presión, ¿sí? Este va a ser nuestra presión atmosférica, que tiene un valor fijo en un momento determinado en donde nosotros estamos calentando el agua, ¿sí? E incluso las variaciones diarias de presión de vapor no son significativas para las variaciones de presión que puedo hacer sufrir al agua cuando las caliento el agua, ¿no es cierto? La presión de vapor del agua tiene una diferencia muy grande respecto de la variación que puede tener la presión atmosférica de un día para otro. Nosotros prácticamente a la presión atmosférica la tomamos como una constante, es muy poco lo que se modifica. Entonces,
Esta es la presión de vapor del líquido, esta es la presión atmosférica. Y a medida que voy aumentando la temperatura de ese líquido, la presión de vapor va aumentando, 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 aumentando y se va acercando a la presión atmosférica. Hasta que la iguala y la supera ligeramente. Cuando eso pasa, ¿sí? A ver, imagínense la puerta de una puerta va y ven que separa dos habitaciones. Hay 20 tipos empujando de acá, 2 tipos empujando de allá, ¿sí? La puerta se cierra normalmente para acá y ahí da con el marco. O sea que empujan los 20 de allá y no puede pasar de ese lugar. Pero si en un momento dado yo empiezo a aumentar de este otro lado, del lado de adentro, 3, 4, 5 personas, 6 personas empujando cada vez más, cuando yo tenga la cantidad de personas suficientes para vencer a los que están empujando de acá, la puerta se abre. ¿Sí? Es lo que sucede cuando llegamos nosotros a igualar a la presión de vapor con la presión atmosférica y la superamos. Ya la presión atmosférica no tiene la fuerza suficiente como para mantener asentadas a todas las moléculas dentro del recipiente. Entonces, en cualquier lugar de esa masa líquida, dos moléculas deciden separarse y formar una burbujita de vapor. ¿Sí? Esa burbujita crece y empieza a pasar en cualquier lugar, ¿no? Pasar agua líquida al interior de esa burbuja que se expande porque ahora tengo una burbuja de gas, burbuja de vapor de agua. Cuando hacemos hervir el agua, todas esas burbujitas que van saliendo no es otra cosa que vapor de agua, no es ni aire, ni oxígeno, ni nada que se le parezca, es agua al estado de vapor. Eso es lo que forma la burbuja. Y sube por una cuestión de densidad. Al tener mayor volumen con menor masa, disminuye drásticamente la densidad, entonces sube. ¿De dónde salen las burbujitas cuando hacemos hervir el agua? Y bueno, del fondo del recipiente. Y es lógico, porque ahí está la hornalla calentando en el fondo. Hay una variación térmica desde el fondo hasta arriba. Acá abajo yo ya tengo la temperatura suficiente para que hierva. Ahí arriba todavía no, porque hasta que el agua se movilice y cuando se moviliza sube lo caliente y arriba se enfría, entonces siempre voy a tener el calor concentrado en la parte de abajo. De ahí van a salir las burbujitas. Y fíjense ustedes que siempre salen del mismo lugar. ¿Han visto esas ollas de vidrio que uno pone a hervir el agua y ve que el trencito de burbuja sale del mismo punto? ¿Lo han notado alguna vez? Sí, profe. Bueno, eso se debe a que en ese punto de la olla, en el fondo, debe haber una falla estructural. Un bordito no es perfectamente liso, ¿no es cierto? Cuando uno va aumentando el tamaño para observar cómo es el fondo resulta que no es liso como uno cree a simple vista, sino que es onduladito y en ese lugar seguramente hay una punta y en esas puntas hay concentración de tensiones y ahí se produce toda la generación energética suficiente como para pasar al estado de vapor al agua. Lo mismo pasa con los pararrayos. El pararrayo es una punta porque en la punta hay concentración de tensiones. Los rayos van a ir a caer ahí, no a otro lado. ¿Sí? Lo van a ver en física luego. Eso se llama poder de las puntas. Bueno, acá en el fondo de la olla seguramente hay un lugarcito en donde hay un puntito que está produciéndose concentración de tensiones y de ahí sale el trencito de burbuja. De todas maneras, a ver, ¿cómo vamos a poder definir a la ebullición para diferenciarla de la evaporación? De nuevo, con 3 condiciones, como hemos definido a la evaporación. La primera es la misma, es el pasaje del líquido al gas, es decir, que es la que comparten ambos fenómenos. Pero, mientras el fenómeno de la evaporación es superficial, con aquellas moléculas que tienen una velocidad suficiente para vencer a la tensión superficial, en la ebullición es en la totalidad del volumen. ¿Sí? En la totalidad del volumen del líquido. En cualquier lugar
de la masa líquida se da el fenómeno de la ebullición, la formación de la burbuja. ¿Sí? Ya no es solamente superficial. Y esto ocurre cuando la presión de vapor se hace ligeramente superior a la presión atmosférica. Ahí yo voy a obtener la energía suficiente como para que cualquier molécula se separe de otra formando la burbuja y se empiece a llenar de moléculas de vapor en el interior. Y la tercera condición dice, la evaporación se hace a cualquier temperatura, temperatura es variable. Sí, es cierto, cuanto mayor temperatura haya, mayor va a ser la velocidad de evaporación. Pero acá la temperatura es única. Y a esta temperatura la conocemos como punto de ebullición. Le decimos punto porque es un valor único. Un valor único para las sustancias puras, ¿no es cierto? ¿Y de qué depende ese punto de ebullición, esa temperatura única? ¿Con qué va a variar la temperatura de ebullición? Obviamente que va a variar con la presión atmosférica. Porque cuando la presión le llamamos presión atmosférica a la presión del ambiente también, ambiente externo. Porque si nosotros ponemos un vaso de agua en un ambiente en donde nosotros extraemos el aire, es decir, una cámara de vacío, vamos a ver que el agua en un determinado punto comienza a hervir. ¿Por qué? Porque en vez de subir la presión de vapor, lo que hemos hecho es bajarle la presión atmosférica. Y cuando cae por debajo de la presión de vapor, comienza a hervir el agua. Y después le recuperamos el aire, tocamos el agua y está a temperatura ambiente, a la temperatura que siempre estuvo. No modificamos la temperatura, lo único que hicimos es modificar la presión atmosférica. Sí. Y en el agua, ¿cómo? En el agua, sí. En el espacio, ¿cómo harían para hervir el agua? Te vuelvo a decir, Elías, que para que exista la vida de un astronauta dentro de un módulo, en el módulo se deben reproducir las condiciones que tenemos acá. Debe haber una presión atmosférica determinada. Lo que no hay en el espacio es gravedad, nada más. Por eso las cosas no caen. Pero adentro del módulo hay oxígeno, hay aire, ¿no es cierto? Hay aire y ese aire te da una presión. Porque vos tenés una columna de aire determinada y vas a tener que tener la presión atmosférica suficiente. ¿Sí? Sí, ahora sí, ya entendí. Perfecto. Entonces, ¿de qué depende el punto de ebullición? Depende de la presión atmosférica. ¿Sí? Depende de la presión atmosférica. Ya antes de terminar la clase, vamos a hacer un minuto una gráfica para que podamos ver esta situación. Sí quería hablarle de otras dos propiedades que tiene el agua. Vamos a hablar de una que es la más importante, que es las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Miren, cuando nosotros tenemos sobre el recipiente líquido, hay una capa de líquido que está mojando la superficie del recipiente que la contiene. Digo mojando, aunque podría decir simplemente tocando la superficie, porque no todos los líquidos mojan la superficie. Ya empezamos a decir qué está hablando este muchacho. A ver, existen en el líquido las fuerzas que llamamos fuerzas de cohesión, que no es otra cosa que la fuerza que mantiene unida a dos moléculas de ese líquido. En este caso agua, que bien podrían ser las fuerzas de puente de hidrógeno. ¿Sí? A esas las llamamos fuerzas de cohesión. Pero existe otra fuerza, que es la fuerza que une al líquido a la pared del recipiente. Y esa fuerza se llama fuerza de adhesión. La vamos a poner acá. Fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Con H en el medio.
con H intermedia, ¿no? Por favor. Adhesión y cohesión. Co me hace acordar de compañero, o sea, dos moléculas iguales. En cambio, ad es cuando hay una molécula que se une a otra diferente, que es la del recipiente que la contiene. Entonces, el agua, dos moléculas de agua, vamos a ponerla a la pared del recipiente acá, agrandada. Esta va a ser la superficie del líquido, esta es la pared del recipiente. Y acá tengo dos moléculas de agua. Acá se verifica la fuerza de cohesión. Acá se verifica la fuerza de adhesión. ¿Sí? Si la fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión, entonces el vidrio este, por ejemplo en la pipeta que tienen ustedes con que levantan el agua en el laboratorio, el vidrio este tira de esta molécula y la hace adherir al vidrio. Y esta molécula es ocupada en ese lugar por otra que se corre. Y luego tira nuevamente y empiezan a subirse las moléculas. Y yo en la pipeta, ¿qué voy a ver? Eso. ¿O no han visto eso? Sí, profe. Bueno, el menisco, este menisco cóncavo, se da en el agua porque la fuerza de adhesión es muy superior a la fuerza de cohesión. Entonces el vidrio está tirando de las moléculas de agua para que se adhieran a él y se separan entre las moléculas de agua. Eso lo usan, por ejemplo, los vegetales que por capilaridad pueden subir el agua hacia sus ramas y sus hojas para llevar el alimento, ¿no es cierto? Parte de su alimento, porque parte lo sacan del aire, el dióxido de carbono. Entonces, el líquido sube por capilaridad, por los capilares del vegetal, ahí no hay un corazón que bombee el líquido, tiene que subir por capilaridad. Entonces, en ese caso, decimos que el agua moja a la superficie, porque el agua se adhiere a la superficie. En cambio, hay otros líquidos en donde se comporta al revés esto. Vamos a poner acá en la superficie, acá el líquido, que por ejemplo va a ser ahora mercurio. ¿Alguna vez han roto un termómetro y han visto cómo dispara el mercurio sobre la superficie donde cae? ¿Nunca han visto mercurio? Yo no, profe, pero lo que sí vi es cómo metían un yunque dentro de un coso con mercurio y vi que no se adhería. Bueno, busquen en internet cómo se comporta el mercurio en un recipiente, ahí seguramente hay muchísimas filmaciones. En los LED vi mercurio, profe. Vi como que era una pelotita que no se adhería Entonces, LED. la pelotita corre sobre la superficie y no la moja. Y es un líquido. Sí, Es un líquido, el mercurio es un líquido, sin embargo no lo moja. Es decir, que hay líquidos que mojan, el agua moja, pero el mercurio no. Y eso se debe que en el mercurio las fuerzas de cohesión son mucho mayores a las de adhesión. Entonces, cuando yo tengo las moléculas originalmente puestas acá, como esta fuerza es muy grande, tira esta molécula y la pone acá arriba, ¿sí? Y se empiezan a subir las moléculas una encima del otro. ¿Y cómo va a ser ahora el menisco? Al revés, ¿sí? Va a ser cóncavo, distinto del agua. Porque todas las moléculas tienden a estar juntas, a pegarse una y separarse del recipiente. Cuando va corriendo la gotita de mercurio sobre la superficie, cada vez que una gota toca la superficie, el resto, al dar la vuelta, tira con mucha mayor fuerza, entonces la arrastra, la despega de la superficie, se la lleva en la gota y no queda ninguna gotita adherida a la superficie. En cambio, cuando tiro agua, se va pegando y no hay fuerza de despegarla porque el agua empieza a adherirse totalmente a la superficie. ¿Se entiende la diferencia de estos dos tipos de líquidos? ¿Sí?
los que mojan, los que no mojan, y eso se debe a al equilibrio que puede haber entre fuerzas de cohesión o de adhesión. Muy bien, muy bien. Por último, lo que vamos a ver, ya se nos está acabando el tiempo, así que quiero ir rapidito para que lo terminemos. Vamos a ver lo que llamamos diagrama de fases para el agua. Diagrama de fases para el agua, porque los valores que vamos a poner acá sirven para el agua solamente, ¿no? Cada líquido tiene su propio diagrama de fases con valores que van a ser diferentes a los que vamos a escribir acá. El diagrama de fases vamos a colocar en el eje de ordenadas la presión medida en atmósferas o medida en la unidad que ustedes quieran, pero tendríamos que poner los valores adecuados. Lo vamos a usar para atmósferas en este caso. Y en abscisa vamos a poner la temperatura medida en grados Celsius. Entonces vamos a tener un recipiente con agua. A ver, si estamos a una presión de 1 atmósfera, aquí vamos a poner 1 atmósfera, ¿sí? La vamos a mantener constante a la presión de 1 atmósfera a medida que vamos aumentando la temperatura. Supónganse que partimos de agua a una temperatura de 10 grados bajo cero. Si estamos a la presión de 1 atmósfera, eso va a ser hielo, ¿sí? O sea que toda esta parte de la gráfica va a ser hielo hasta que lleguemos a ¿qué valor? Al 0 grados Celsius. Este punto que acabo de marcar acá es el equilibrio entre líquido y sólido. Sólido para acá, líquido para acá. Es decir, comienza la fusión de ese hielo. O la solidificación si fuéramos en dirección contraria, si estuviéramos enfriando. Si seguimos a la presión de 1 atmósfera, va a llegar otro punto característico que es el de los 100 grados Celsius. Que es la ebullición del agua, el punto de ebullición del agua a los 100 grados Celsius. Recuerden que la escala Celsius toma estos dos puntos característicos para dar su escala. Es decir, a presión atmosférica de 1 atmósfera, la fusión del hielo y la ebullición del agua son los que marcan el 0 y los 100 grados respectivamente de esa escala. Y bueno, al espacio lo divide en 100 partes y cada parte es 1 grado. En cambio, en la escala Kelvin, acá colocamos el 273 grados Kelvin y acá el 373 grados Kelvin. Y cada partecita es 1 grado de la escala Kelvin que coincide con la escala Celsius, porque también es centígrada. Mientras que en la Fahrenheit, ¿sí? Acá tenemos el 32 y acá el 212, porque acá hay 180 grados entre la solidificación y la ebullición del agua. Acá en ambas son 100 grados, en las dos escalas estas. Esta es la Celsius, y esta es la Kelvin. Ahí está la diferencia. Muy bien. Ya sabemos que estos puntos característicos son los que producen el cambio de estado de agregación para el agua cuando nos mantenemos a 1 atmósfera de presión. Pero si nosotros tuviéramos una presión inferior, una presión atmosférica de 0,8 atmósferas, por ejemplo, ¿cuánto sería la presión, el punto de ebullición? Y es menor, porque cuanto menor sea la presión atmosférica, más rápido la voy a alcanzar con la presión de vapor. Es decir que a menor presión atmosférica, menor es el punto de ebullición. ¿Sí? Porque la presión atmosférica la alcanza rápidamente. Entonces, ya el agua no va a hervir a los 100, hervirá a los, qué sé yo,
94, 95, lo que sea. Es decir, menor. Y a medida que vamos disminuyendo la presión atmosférica, va disminuyendo la temperatura de ebullición, con lo que obtenemos una curva que tiene más o menos esta forma. Esa línea que acabo de graficar está constituida por los infinitos puntos de ebullición del agua para distintos valores de presión atmosférica. ¿Sí? Son, entonces, repito, los infinitos puntos de ebullición del agua para los infinitos valores de presión atmosférica que podemos tener. Quiere decir que antes de esta línea el agua es líquida y después de esta línea el agua es gaseosa. Esta curva se hace luego asintótica, sube y se hace asintótica a un determinado valor que también es una temperatura crítica. ¿Sí? Esa temperatura crítica es la que nunca va a cruzar esta línea. Y esa es la que marca la diferencia entre un vapor y un gas. Todo lo que esté por debajo de este valor crítico y por debajo de la línea de ebullición, de los puntos de ebullición, le vamos a llamar vapor. Y todo lo que esté por arriba de la temperatura crítica va a ser un gas verdadero. ¿Cómo lo puedo diferenciar a un gas de un vapor? Un gas solamente lo puedo llevar al estado líquido por disminución de temperatura. Ahí voy a poder cruzar yo esta línea. Porque por más que yo aumente la presión, jamás voy a entrar a la zona de un líquido. Mientras que un vapor, ¿sí? Un vapor cualquiera, yo lo puedo llevar al estado líquido por disminución de temperatura o por aumento de presión. Cualquiera de los dos caminos. Entonces, el vapor es aquel que puede pasar al estado líquido por disminución de temperatura o por aumento de presión. En cambio, el gas verdadero solamente lo puedo licuar, lo puedo llevar al líquido, por disminución de temperatura. Sí, a la I30. No, sí. Perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Profe, sí. ¿Es temperatura a la que nunca llega? ¿Cuánto es? Vayan al libro, vayan a internet, busquen en el libro cuánto es el valor crítico para el agua. ¿Sí? La temperatura crítica para el agua, para diferenciar vapor de gas. ¿Sí? Sí, profe. No crean que es fácil, que yo les voy a dar todas las cosas. Vayan y busquen. Es interesantísima la pregunta, pero es interesante que la resuelvan ustedes, porque tienen los medios para hacerlo. De eso se trata, porque cuando tengan la vida profesional, les va a surgir dudas y no van a ir a la facultad a preguntarle al profe cómo es la cosa. Lo van a tener que resolver ustedes. Esa es la forma autónoma de aprender. Así que búsquenlo. Y les repito lo que les dije a algunos nada más que estaban al principio de la clase. Hay algunos trabajos de los gases reales que son espectaculares. Me encantó lo que han hecho algunos ¿Puede alumnos. ser, profe, que la temperatura crítica sea de 374 grados? Busquen en internet. ¿Dice esa, Alan? Sí. Bueno. 647.14 grados Kelvin y 222.064 MPa. O 374 grados centígrados y 221 atmósferas. Pero fíjate la presión que tiene, ¿no? Bueno, sigamos. Sigamos, porque si no ya me van a correr, ya va bien el próximo profe y yo no voy a terminar esto. A ver. Lo mismo pasa con el congelamiento del agua, ¿sí? Nada más que la diferencia que se manifiesta con la variación de la presión no es tan grande. Nosotros la vamos a dibujar a la línea esta de congelamiento. Aquí está el congelamiento a una atmósfera. Cuando bajo la presión, la temperatura de congelamiento comienza a aumentar un poquito, pero muy poco. Sin embargo, hay diferencia. Lo que vamos a escribir es exagerado para que se note la diferencia, simplemente, ¿sí?
es una recta que tiene inclinación y obviamente se junta con esta. Pero digo que está extremadamente exagerado porque este valor de temperatura es de 0,01 grados Celsius. Si estos son 100, esto jamás puede ser 10 centésimos, ¿no es cierto? Por eso está exagerada, pero porque no es una recta vertical, sino que está inclinada. Es simplemente para los efectos que no nos confundamos. Y este valor de presión acá es de 0,006 atmósferas, es decir, 6 miliatmósferas. Estamos casi al vacío, muy poquito. Y acá aparece otra línea más. Fíjense que yo dije que acá había líquido. Entre esta línea y esta línea, todo es líquido. Sobrepasando esta línea, hasta llegar a la temperatura crítica es vapor, después le llamo gas verdadero. A todo esto le podríamos llamar gas, pero este es el vapor. Y por debajo de esta línea, acá hay sólido. ¿Sí? Es decir, estamos en el hielo, luego el agua líquida y después el vapor de agua. Pero esta línea, ¿qué es? ¿Por qué aparece esta línea? ¿Cómo se llamará esa línea que aparece ahí? Es algo que ya lo han rendido y que como algunos me han contestado cualquier barbaridad, otros lo sabían muy bien, porque es el pasaje desde el estado sólido al gaseoso, o del gaseoso al sólido. Esta línea es la línea de sublimación. ¿Sí? A ver si nos ponemos de acuerdo. Esta línea representa los infinitos puntos de congelamiento para los distintos valores de presión atmosférica. Esta línea representa los infinitos puntos de ebullición para los diferentes valores de presión atmosférica. Y esta línea representa los infinitos puntos de sublimación para diferentes puntos de presión atmosférica. Es decir, pasaje del sólido al gas o del gas al sólido. ¿Se entiende por qué se llama diagrama de fases? Ahí están representadas la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa del agua. ¿Se entiende o no se entiende? Como dicen los coreanos, los populares chinos del sur. No entiende, no entiende. No, líquido va a estar entre esta línea, siempre por arriba de los 6 miliatmósferas. Menores de 6 miliatmósferas, o voy a tener sólido o voy a tener gas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta para hacer? Nos quedan exactamente 4 minutos de la clase. Este diagrama es muy interesante y muy importante de que lo aprendan, que lo tengan presente, porque ahora en la clase del miércoles vamos a empezar a ver soluciones y vamos a retomar después esta gráfica para ver qué le pasa a algunos de estos valores para el agua cuando nosotros le agregamos un soluto al agua, es decir, que le agregamos otra sustancia para disolver, y formamos una solución. Se van a modificar algunos valores de esta gráfica, así que tenganla presente siempre al diagrama de fase. Bueno, chicos, si no hay preguntas para hacer, me alegro mucho de estar de nuevo con ustedes, lástima que sean tan poquitos. Cuando empezamos presencial las clases, cuando volvemos a la facultad, pasa esto, esto que vemos acá, quedan muy poquitos. No sé si porque se dan con la triste novedad de que ahora no saben ni las notas de los parciales, sin embargo, o sí las saben porque el campus se las da, pero espero que ustedes no tienen la toalla, que sigan adelante, que nos veamos hasta el final.
espero que puedan, los 18 que veo acá, estar hasta el final del año y que puedan promocionar la materia. Profe, Hay algunos que van por buen camino. Sí, Elías. acá encontré por internet que ese punto, el punto triple puede ser. No, este es el punto triple. Sí, sí, por eso, ese. Sí, sí, el que se da a 0,01 grados Celsius y 6 miliatmósferas se llama punto triple. ¿Por qué? Porque es en el único valor en donde coexisten las tres fases del agua. Ahí tengo sólido, líquido y gas al mismo tiempo. ¿Eso en la realidad no sería posible? Sí, sí. ¿O? Sí, sí, es la realidad. Si yo me muevo de estos valores, cualquier movimiento que haga ya paso a una sola fase o a dos. Si yo me muevo sobre esta línea, voy a tener equilibrio entre sólido y líquido. Si me muevo sobre esta línea, entre líquido y gas. Si me muevo en esta línea, entre sólido y vapor. Pero si me muevo saliendo de la línea, voy a tener un solo estado de agregación que puede ser líquido, sólido o gaseoso. ¿Se entiende, Elías? Ah, sí, sí, sí. Ahora sí, ya como que. Perfecto. Perfecto. Bueno, después Profe, vamos ahí le a... pusieron algo en el chat, fíjese, está bueno. Profe, en las vacaciones leí que se había logrado un nuevo estado que se llama condensado de Bose-Einstein. ¿Esto qué sería? Sí, sí, lo he visto. Sería un quinto estado de agregación, porque el cuarto es el plasma, ¿no es cierto? El plasma frío, el plasma caliente. Bueno, el plasma frío no se da acá, se da en el espacio exterior, el plasma caliente para nosotros es una llama. Y bueno, este nuevo estado de Bose-Einstein sí lo he leído. Sería un quinto estado de la materia, porque se sostiene con este estado de que siempre que exista un fenómeno que afecte a una partícula, se ven afectadas todas las demás. Es interesante de que lo busquen y lo lean, este condensado de Bose-Einstein. No, no nos interesa a nosotros porque no nos va a modificar la química que nosotros estudiamos, ¿sí? No tiene aplicación directa todavía esto sobre la química. Tal vez en algún momento cuando cambiemos, si es que se logra ir a una física unificada y la física afecta a la química, obviamente, y vamos a poder interpretar fenómenos que ahora tal vez no lo podemos hacer, ¿sí? Pero es interesante leerlo, pero como teoría, todavía están en fase de teoría y eso es la física teórica, ¿sí? ¿Algo más? 18:30, estamos al final de la clase. No se olviden que el miércoles, 18:30, nos volvemos a juntar ya para empezar el segundo cuatrimestre oficialmente. Y el viernes van a tener clase con la ingeniera Munuce, no van a tener práctica de laboratorio. Muy bien, un gusto de verlos nuevamente, chicos, y que anden muy bien. Nos vemos en la próxima. Bueno, Nos vemos, profe, nos profe. vemos. Un Saludos. gusto verlo también. Saludos. Y gracias, igualmente. Chao, chicos. Chao.